Viajamos, volamos y aterrizamos en Colombia. Allí ya nos espera él, nuestro querido y estimado Tulio Pizarro Aguilar. Tema interesante que hablar. Tenemos que hablar respecto a lo que será este turismo religioso en Semana Santa, que ya está cada día más cerca. Primero le vamos a dar la bienvenida. Tulio, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bom dia, como vai, Gustavo? Espero que você aproveite su viaje con Julieta para Sao Paulo para aproveitar a Feira Internacional de Turismo WTN en Sao Paulo. Qué bien, ¿Cómo está? Tulio. Qué bien fala portugués usted, ¿eh? Es poquito, poquinho. Todo bien, Tulio. La verdad que un placer, un gusto tenerte con nosotros nuevamente y para hablar, como decíamos, de esta Semana Santa 2025, donde el turismo religioso se hará presente, por supuesto, en distintas partes del mundo, pero especialmente en Colombia. Hace poco hablamos con la presidenta de la Red Mundial de Turismo Religioso, donde nos decía, ¿no?, algunos de los lugares más destacados. Y por supuesto que Colombia se destaca siempre en el turismo, pero en el turismo religioso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás vos? Querido Gustavo, el turismo religioso en Colombia es una actividad que permite a los visitantes, turistas nacionales y extranjeros conocer la cultura, las tradiciones y la historia del país como tal. Se puede realizar en diversos lugares de Colombia como Bogotá, Cartagena, Monpó, Santa Marta, Popayán, Buga, Zipaquirá, Ipiales, Villa de Leyva, en fin, hay lugares que son destinos de turismo religioso en Colombia ahora para Semana Santa. Podríamos relevar que las actividades turísticas en Semana Santa que tienen que ver con la religión católica es visitar las iglesias, las catedrales y las basílicas que están a lo largo y ancho de nuestro país Colombia, participar en ceremonias y rituales como misas, rezos colectivos, meditaciones, pagar las promesas realizadas en días o meses pasados, realizar unos tour guiados a sitios sagrados que existen y hacen muy importante el turismo religioso en Colombia, que tiene, como ya lo dije al comienzo, Gustavo, un impacto espiritual, cultural y económico. Estas son festividades religiosas que se celebran en Popayán, sobre todo durante la Semana Santa, y que han sido declarados Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Tulio, imagino la Candelaria o Candelaria con el Cerro Montserrat, por ejemplo, con una cantidad de visitantes notable, ¿no? Principalmente para esta fecha, por lo que significa Montserrat para lo que es el turismo religioso en el país. Sí, Bogotá realmente tiene más de 300 parroquias e iglesias distribuidos a lo largo y ancha de la ciudad en las 20 localidades y por eso también, como tú muy bien lo estás diciendo, porque conoces a Bogotá y Bogotá se convierte en la mejor opción para los habitantes de la ciudad y para los que nos visitan en Semana Santa. Es uno de los principales templos que existen para peregrinar en Semana Santa. Se encuentra, como muy bien tú lo conoces, el Cerro de Monserrate, que es ícono de la ciudad, que desde hace cerca de 5 siglos los feligreses suben este cerro para encontrar al Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz. Acuérdate que nosotros visualizamos la panorámica de la ciudad y veíamos a un lado la parroquia, la basílica de Nuestro Señor Caído de Monserrate, que la visitamos también, y esto está cerca a los cerros orientales, ahí viéndonos por el Paseo Bolívar. Otro cerro importante de la ciudad es Guadalupe, que está al frente de Monserrate. Está ubicado a 3.317 metros al nivel del mar. En él se encuentra una iglesia con una virgen en su cúpula que protege a los bogotanos día y noche. Sus feligreses asisten a misa todos los domingos, en especial los primeros días de cada mes. Este es un sitio también de mucha peregrinación, pero con menos cantidad de peregrinos y visitantes que el Cerro de Monserrate. También nos hablaba del centro histórico de la Candelaria. Ahí se encuentra la Catedral Primada de Bogotá en el marco de la Plaza de Bolívar. Y esto realmente ahí en la carrera séptima con calle 11 en el barrio de la Candelaria. La Catedral Primada de Colombia
que está ubicada en la ciudad de Bogotá, cumple 453 años de haber sido erigida, puesto que el Papa Pío IV trasladó la sede episcopal de Santa Marta a Santa Fe de Bogotá en la época de la colonia y demandó que su templo se construyera en la catedral el 11 de septiembre de 1562. Otra de las iglesias más antiguas que hay en Bogotá es la iglesia de la Veracruz, también ubicada en el centro de Bogotá, calle 16, número 719, ahí en el barrio Veracruz, ahí al frente del Parque Santander, por la carrera séptima. La ermita fue ampliada, pero un terremoto de 1827 la destruyó en gran parte, que fue reconstruida posteriormente entre 1904 y 1910 fue declarado el Panteón Nacional. También se encuentra la iglesia de la Candelaria, que hace parte de uno de los 3 conjuntos conventuales santafereños que se salvó de las demoliciones llevadas a cabo en la ciudad durante el siglo XX, como Las Aguas y San Ignacio, que son las otras 2 iglesias. Esta iglesia de la Candelaria fue convento simultáneamente en 1686, siglo XVII, y terminados en el siglo XVIII, exactamente en el año 1703. A finales del siglo XIX, se introdujeron algunos arreglos al interior como a la fachada. Estos fueron algunas reformas que eliminaron desafortunadamente algunas características originales del templo. Está también la iglesia de San Francisco en toda la esquina de la carrera séptima con Avenida Jiménez, y la Porciúncula ya un poquito más al norte en la avenida Calle 72, 1182 en el norte de Bogotá, al igual que la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que se encuentra también en la localidad de Chapinero, un poquito más hacia el sur, en la carrera 13 con calle 63. Así que esos son los recorridos que se tienen que hacer en Bogotá en esta Semana Santa, además de la cercanía de visitar a Zipaquirá, que es la sede de la Catedral de Sal de Zipaquirá y también sede de la Casa Museo de Zipaquirá, Casa Quevedo de Sornosa, donde hacen un recorrido por toda la historia musical de este compositor colombiano, el maestro Quevedo Sornosa, nacido y fallecido en la ciudad de Zipaquirá, y que es considerado también un patrimonio cultural y ambiental y musical del país, además que se encuentra muy cerquita de la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es un parque temático de la sal. Tulio, ¿en qué puesto pondrías de las semanas más importantes para el turismo en Colombia justamente a Semana Santa? Indudablemente son 2 periodos, querido Gustavo, que realmente como Colombia, y tú muy bien lo sabes, se ha visibilizado a través de los últimos años como un destino turístico a visitar, no solamente por turistas de América Latina, sino de Europa, África, Asia, Oceanía. Es muy importante la Semana Santa, es una semana de receso obligado, por ejemplo, en las universidades y colegios. Termina el viernes la semana anterior y comienza toda una semana de vacaciones hasta el domingo de Pascua. Eso en el primer semestre. Y para contextualizarte, en el segundo semestre hay una semana de receso en el mes de octubre, que también es importante como Semana Santa, pero es una vacancia obligatoria en el segundo semestre para seguir impulsando los diferentes destinos turísticos que hay en Colombia. Entonces, son 2 semanas, la Semana Santa en el primer semestre y la semana de receso en el segundo semestre en Colombia. Además, están las vacaciones de junio-julio para los colegios y universidades, que es el mayor número de habitantes que existen, este tipo de población estudiantil, y lógicamente diciembre, las Navidades y Año Nuevo, lleva mucho turista a Colombia para que se desplacen en sus vacaciones. Para mí esos serían los 4 eventos más importantes en Colombia y lógicamente cuando juega la selección Colombia allá en su sede natural, que es el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde quiero ver narrando esos goles de la selección Colombia a mi querido Gustavo Fares. Bueno, seguramente en algún momento se va a dar, Tulio. Para cerrar, las expectativas para esta semana en cuanto a la llegada de visitantes que manejan desde lo que es el estado.
¿Son positivas las expectativas? ¿Son más bien cuidadosos en cuanto a los números? ¿Cómo lo analizan? Querido Gustavo, Colombia es uno de los países con mayor número de católicos del mundo, indudablemente, y las manifestaciones religiosas están fuertemente arraigadas en la cultura de los colombianos. El fervor de nuestros compatriotas se manifiesta en las hermosas iglesias que se encuentran a lo largo y ancho del país, las procesiones y las fiestas en torno a la Virgen y los santos. Estos son los destinos que yo considero de turismo religioso en Colombia que debes visitar en los próximos años, querido Gustavo, si quieres conocer de cerca cómo los colombianos viven su religión. Además de Bogotá, que ya Sí. describimos con lujo de detalles, y la Catedral de Sal de Zipaquirá, está Santa Fe de Antioquia, donde se celebra también con procesiones la Semana Santa. Santa Fe de Antioquia, muy cerca de tu querida Medellín. En Popayán, también lo había ya hablado, Popayán queda en el sur del territorio colombiano, entre Cali y la ciudad de Pasto. Popayán es la capital del departamento del Cauca, donde tiene un museo arquidiocesano de arte religioso que fue creado en 1972 con el fin de proteger, conservar, catalogar, restaurar y exhibir las obras de arte religioso propiedad de la arquidiócesis de Popayán. Esto es muy importante, le dicen por lo tanto a Popayán la ciudad blanca de Colombia, porque sus casas también tienen un centro histórico ahí en el marco de su parque Claro. principal, y todas esas casas coloniales parecidas a la del centro histórico La Candelaria en Bogotá Ujú. son pintadas de blanco sus fachadas. También encontramos el santuario de las Lajas, más al sur de Popayán, yendo ya hacia la frontera con Ecuador, está el santuario de las Lajas, que es una hermosa iglesia de estilo gótico y es considerada una verdadera joya de la ingeniería y una de las iglesias más Qué importantes lindo. en Colombia. Así que para que lo tenga en cuenta, ya hablamos de la Catedral de Sal de Zipaquirá, y en una población que es importante en Semana Santa por su turismo religioso, es la Villa de Leyva, Boyacá, muy cercana a la ciudad de Bogotá, donde hay un encuentro de música antigua y hay algunas actividades Wow. artísticas importantes durante la celebración de Semana Santa en este municipio muy cercano a Bogotá y que se encuentra en el departamento de Boyacá. Se encuentra también ir a Monpós, en el departamento de Bolívar. Claro. En fin, ese recorrido que se inauguró en el día de ayer por el río Magdalena desde Cartagena, pasando por las poblaciones más icónicas que están a la orilla del río Magdalena, es muy importante realizarlo, y esto también nos abrirá otra oportunidad de destino turístico que podemos realizar en este año 2025. Tulio, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros, escucharte, hablar de el bello país colombiano. Te agradecemos por estos minutos y que sea lo mejor para el turismo Semana Santa 2025 en Colombia. Bueno, mi querido Gustavo, a través de la distancia, me hace el favor, se porta bien, arrepiéntete de todos los pecados veniales, originales y pecados que verdaderamente, yo sé que tú eres un hombre bueno, pero bueno, nadie es exento de haber cometido por ahí algún pecadillo, entonces que sea la oportunidad para que nos arrepintamos de todos los errores que pudimos haber causado sin querer a algún ser querido, a un amigo, o a una amiga, o a un vecino. Desde Bogotá, Colombia, les habló Tulio Pizarro y se les quiere y los bendigo a través de la distancia. Abrazo muy grande, Tulio, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Pasó con nosotros Tulio Pizarro Aguilar, director del medio Passport Travel Magazine y por supuesto columnista de 360.travel en Colombia, hablando de lo que será Semana Santa 2025 en el país cafetero.